muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a la Universidad Libre por esta posibilidad y no es un simple agradecimiento formal, porque en verdad reconocer a un filósofo latinoamericano universal como Dussel, yo creo que es muy valioso, ¿no? Y muy meritorio, ¿no? Frente al eurocentrismo que lamentablemente domina a veces algunas academias, ¿no? En nuestra vida filosófica. Debo confesar que con Enrique me unió realmente una amistad y un intercambio muy fructífero, ¿no? Durante muchos años. Comencé a conocer su obra allá por los años 70, cuando yo hacía mi primera tesis doctoral en Leipzig, sobre otro filósofo que para mí también es tan universal, Enrique José Barona, ¿no? Y el positivismo. Pero ya comenzaba yo a estudiar las obras de Leopoldo Sea, de Salazar Bon, de Arturo, y también caía algunas obras, en este caso de Dussel, ¿no? Sin embargo, yo confieso que realmente comencé a profundizar un poquito más en la obra de no solamente de Dussel, ¿no? Sino de Sea, de Roy y de otros pensadores, Miro Quesada, etcétera, ya a inicio de los años 80, ¿no? Y sin embargo, la visión que yo me hice de la filosofía de la liberación, por el año 83, 84, cuando publiqué mis primeros trabajos sobre ello, con la visión un poco dicotómica y maniquea, ¿no?, que yo tenía de la filosofía en América Latina y en general, la veía como una corriente idealista, ¿no?, reformista, metafísica, así como algo que había que tomar, ¿no?, una posición crítica, ¿no?, frente a ella. Y cuando en 1985 Leopoldo Sea me invita al Congreso Interamericano de Filosofía en Guadalajara, ya con Sea me unían nexos anteriores en Cuba, y conozco, bueno, a Dussel, a Roy, a todos estos, ¿no? Ya con Dussel incluso participo en una mesa con él sobre la filosofía de la liberación, que empezamos a darnos cuenta recíprocamente que independientemente de las posiciones que teníamos en muchos aspectos filosóficos distintas, había a veces más confluencia que divergencia, ¿no? Yo recuerdo que en aquella mesa yo presenté unas tesis iniciales muy preliminares de lo que yo pensaba era la filosofía, ¿no?, de la liberación, y que Enrique, lógicamente, bueno, debatimos. Al poco tiempo él me escribió una carta que yo conservo allá en Cuba, en que me decía: Pablo, yo el marxismo que critico no es el de Marx, sino el de Constantino. Y yo le respondí: bueno, Enrique, pero ese no es el marxismo, ese será el constantinovismo, ¿no? Pero no realmente la obra de Marx. Hay que decir que, en verdad, en esa época, Enrique no tenía todavía un conocimiento profundo, como lo lograría después, ¿no?, de la obra de Marx. Y por eso realmente sus posturas ante la obra de Marx eran un poco diferentes, ¿no?, a la que va a tener. Ya en esa época comenzó a surgir cierta amistad, ¿no? Intercambiamos algunos de nuestros libros, yo comencé a profundizar un poco más con él, ya en años siguientes empecé a ir más a México, a otros congresos, no solamente en Toluca, en Chihuahua, en otro, y a conocer no solamente a Enrique, sino también a algunos críticos, ¿no?, como el amigo Horacio Ceruti o Gabriel Vargas Lozano, otros que tomaban distancia también, ¿no?, de la filosofía de la liberación. Pero yo creo que fue en el Congreso Mundial Extraordinario de Filosofía en Córdoba, Argentina, en el 87, en que ya yo había madurado un poquito más las ideas, no solamente sobre la obra de Dussel, sino sobre algunas posturas diferentes, ¿no?, de la filosofía de la liberación, y pude presentar en aquel congreso una visión panorámica de lo que yo consideraba las distintas corrientes. Y de ahí surgió un proyecto que aquí, en este libro, que no sé si pueden ver, publicado por la editorial El Búho, aquí está el amigo Luis José, que fue uno, sobre nuestro grupo de investigación de pensamiento filosófico latinoamericano en la Universidad Central de Las Villas, que comenzamos ya a estudiar y a profundizar. Yo incluso creamos una maestría, creamos un doctorado, yo comencé a dirigir algunas tesis de maestría, doctorado, incluso sobre la obra, ¿no?, de Enrique Dussel. Ahora, ya de una forma más orgánica, Horacio Ceruti y Raúl Vidales, un teólogo mexicano que había trabajado mucho con Gustavo Gutiérrez, en el año 87, en una de esas tertulias que se hacen de café en los congresos, se nos ocurrió la idea de hacer un congreso de los fundadores de la teología de la liberación y de la filosofía de la liberación, para ver
qué nexos existían y realmente tuvimos la suerte que en Ciudad Juárez nos auspiciaran en 1989 y ahí realmente tuve la oportunidad de profundizar un poco más en mis diálogos con Enrique y a ir viendo dónde estaban realmente las posibilidades de la filosofía de la liberación como una filosofía que se nutría de la cultura filosófica universal, pero que tenía las raíces, ¿no? En América Latina y que comenzaba a superar también cierto latinoamericocentrismo que pudo haber habido inicialmente tanto en Dussel como en otros seguidores, ¿no es así? Sino que ya empezaban a plantearse que la filosofía de la liberación, en primer lugar, tenía muchas fuentes, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero sobre todo estaba muy arraigada, ¿no? En la realidad política, económica y social de América Latina. Y por eso era una filosofía de compromiso, era una filosofía orgánica, una filosofía auténtica, ¿no? Una filosofía de mayor vínculo. Esos nexos ya comenzaron a profundizarse cuando yo lo invité incluso a Santa Clara, a los congresos a uno de nuestros simposios de filosofía, igual que ha estado el amigo Leonardo Tovar y estuvo también, bueno, Roy, Ceruti y otros. Y ahí ya Enrique se dio cuenta con nuestro grupo cómo existía un interés especial por sus ideas filosóficas y en general, ¿no? Por la filosofía de la liberación. Esa fue una ocasión ya más de vínculos personales en que me visitó en mi casa, en mi biblioteca. Cuando yo volví a México, él me invitó a su casa y siempre intercambiamos de una forma ya mucho más grata, ¿no? Yo comencé incluso a trabajar algunos artículos sobre la obra de Sea, sobre la obra de Roy, sobre la obra de Enrique, y lógicamente al principio habían discrepancias serias, cuando al fin hubo ciertas proximidades. Y en este tercer tomo que publicó la editorial Planeta, que lo pueden encontrar libremente, ya está en la página web ensayistas.org, hay varios trabajos míos sobre Enrique, pero hay uno que a él le agradó mucho, más que todos, y es el que yo hago un análisis sobre su humanismo práctico en la filosofía política, ¿no? Porque realmente yo creo que es allí donde él aterriza cada vez más en esa alteridad que buscaba, ¿no? En esa vinculación con el pobre, con el pauper, con los excluidos, con los movimientos sociales, etcétera. A mí me llamó sinceramente la atención, por supuesto, de manera grata, cuando él no solamente me invitó a participar en este magno libro que él publicaría con Eduardo Mendieta y con Carmen Borges sobre la filosofía de la liberación, que como usted, digo, perdón, la filosofía latinoamericana, que como usted sabe, comienza en 1300, ¿no? Así hay que decir mucho antes de la conquista, porque le dedica un tiempo a la de los pueblos, ¿no? Originario, cosa importante, pero si no, me llamó la atención que le pidiera al amigo Carlos Rojas Osorio que hiciera un resumen sobre mis ideas filosóficas que ahí aparecen. Luego Carlos, quien me alegra mucho que esté también conectado desde Puerto Rico, pues profundizaría mucho más en otros trabajos míos y llegó a publicar este libro recientemente en República Dominicana en casi un análisis cada vez más exhaustivo de mi análisis, incluso sobre también la filosofía de la liberación. Realmente con Enrique tuvimos muchos contactos en muchos encuentros en Caracas, en los congresos de filosofía, aquí en los congresos en la Santo Tomás, en el congreso bueno, interamericano del 93 en la Universidad de los Andes, acá en Bogotá, en Brasil, sobre todo en Porto Alegre, cuando tuvimos unos debates muy interesantes con Carl Otto Appel, en que Enrique me defendió bastante cuando yo me enfrenté a Appel en unos debates sobre los temas del humanismo en el pensamiento latinoamericano. Y la última vez que estuve personalmente con él fue en el 2016 en la Pontificia Universidad Católica de México, cuando nos invitaron a el 40 aniversario de la declaración, ¿no? de Morelia, y ahí intercambiamos mucho al respecto de nuestra evolución recíproca, ¿no? Sobre la consideración de la filosofía latinoamericana o de la filosofía en América Latina, un debate que siempre tuvimos. Yo creo que la obra filosófica de Enrique Dussel, primero yo la caracterizo como una expresión de humanismo práctico, utilizando el término de Marx, aquel que utilizan las
trabajos filosóficos tempranos, ¿no? En los manuscritos. Porque no es un humanismo abstracto, no es un humanismo simplemente metateórico, no es un humanismo vinculado a una praxis no solamente académica, porque si algo caracterizó sobre todo a Enrique en sus trabajos posteriores fue ir vinculando esa filosofía a una praxis de emancipación ya en los sectores populares, en los movimientos indígenas, campesinos, feministas, es decir, estudiantiles, ¿no? Y también como expresión de lucha de la necesaria segunda independencia de los pueblos latinoamericanos y en general de los pueblos del tercer mundo frente a las formas neoimperiales, ¿no? Y eso dio lugar a que Enrique realmente tuviera, ¿no?, una evolución muy interesante. En primer lugar, por su preocupación por el humanismo, ya el hecho de haberse dedicado en sus trabajos tempranos al humanismo semita, al humanismo helénico, pues demostraba, ¿no?, esa intención. Pero es que el humanismo práctico de Enrique ya se va a vincular a una praxis política, incluso cuando él termina como profesor de la escuela de cuadros, ¿no?, del movimiento Morena, y sintió un orgullo tremendo de estar desarrollando, ¿no?, en las nuevas generaciones mexicanas esa profundización en el conocimiento, ¿no?, de la filosofía. Y sobre todo hay un valor importante que también se inscribe en la llamada filosofía de la liberación, es rescatar los valores del pensamiento filosófico en América Latina. Yo creo que el hecho también que Enrique se haya identificado con movimientos de liberación nacional, con procesos revolucionarios como los de Cuba, Nicaragua, El Salvador, independientemente de los desarrollos posteriores. Pero si algo al principio teníamos algunas discrepancias, Enrique, yo recuerdo cuando yo me negué a firmar aquel congreso, firmé, declaración de Guadalajara, era por nuestras diferencias respecto a el socialismo, ¿no? Soviético en particular, llamado socialismo real. Luego nos percatamos que realmente no era tal socialismo real, sino un real de socialismo tal vez, ¿no? Pero indudablemente el hecho de que Enrique fuera profundizando cada vez más en la obra de Marx, incluso que se fuera ya al Instituto de Marxismo en Berlín y a conocer con profundidad, hicieron que él realmente viera en la obra de Marx algo imprescindible para una comprensión de la realidad social y además por su postura crítica, en este caso del capitalismo, por su postura crítica de las formas de enajenación de la sociedad capitalista y que viera en la liberación una emancipación no solamente económica ni política, sino un proceso desalienador frente a todas las formas, ¿no?, culturales también que nos ha ido imponiendo, ¿no?, la sociedad burguesa. Y en tal sentido, yo creo, por eso ya algunos, como el amigo Raúl Fornés, lo incluyen, ¿no?, dentro de la tradición del pensamiento marxista, ¿no?, en América Latina. Yo coincido bastante con Eduardo Mendieta cuando él dice que realmente el valor de Enrique es que él ve que la obra filosófica de Marx está más en el Capital, cuando algunos, como Althusser, ustedes saben, que criticaba que no, que solamente los trabajos tempranos. Yo coincido que en la obra, en el Capital, están las raíces básicas de la crítica de Marx a la sociedad capitalista y a la fundamentación de su humanismo práctico. Otra cosa importante es que Enrique sí tomó conciencia en su praxis pedagógica, en su praxis académica, de la significación que tiene sembrar en las nuevas generaciones el espíritu crítico, el espíritu de duda, el espíritu de enfrentamiento, independientemente de su concepción de teólogo. Fíjense que es lo más interesante. Recuerdo algunas conversaciones muy íntimas que teníamos allá en un hotel en Ciudad Juárez sobre esos temas, ¿no? Y si algo lo caracterizaba a él, era su confianza, ¿no?, en que la filosofía podía ser un elemento motivador de conciencia. No olvidemos que la plataforma programática del Partido Republicano de los Estados Unidos, llamado Santa Fe 2, dice, Antonio Gramsci, marxista italiano, planteó que la clase obrera por sí sola no puede tomar el poder.
pero con ayuda de los intelectuales sí puede. O sea, que hasta la ultraderecha se da cuenta, ¿no?, del papel de la filosofía, y por eso a veces es más peligroso, ¿no?, un filósofo como Enrique Dussel que un líder político de un sindicato, ¿no? Yo creo que Enrique, desde sus primeros trabajos, en que hay influencias disímiles, que, bueno, en primer lugar, yo creo que la evaluación del humanismo cristiano originario, ¿no? Y por eso es que él reivindica las casas y reivindica a Antón de Montesinos, aquellos primeros, ¿no?, que se identificaron con los indígenas, ¿no? Eso es importantísimo en la evolución de su pensamiento. El hecho de que se haya nutrido, ¿no?, de la fenomenología existencialista de Heidegger, de un Levinas, de Marcuse, de tantos otros autores del pensamiento, que luego sus aproximaciones a Ricoeur, su gran identificación con Marcuse, con Sartre, con Fanon. Es decir, él realmente es un hombre de una cultura filosófica impresionante, ¿no?, que no limitaba a la cultura europea, sino que trataba de trascender, a buscar fuentes más allá del mundo europeo, y por eso yo creo que de ahí la trascendencia del humanismo práctico de la obra dusseliana. Yo creo, para ir cerrando mi intervención, que el pensamiento de Enrique Dussel podrá tener muchos críticos y muchos defensores. Lo único es que no se puede ignorar, ni en la cultura filosófica latinoamericana, ni en la cultura filosófica universal, porque la obra de Enrique Dussel forma parte ya, ¿no?, de la cultura filosófica universal. Y yo creo que esa obra trasciende por haber sido, en primer lugar, una obra filosófica situada en una perspectiva desde América Latina y con una proyección para emancipar no solamente a los pueblos latinoamericanos, sino en general a la humanidad, porque era su pretensión realmente como filósofo que trasciende. Yo, cuando supe de la muerte de Enrique, enseguida me vino a la mente aquella frase que pronunció José Martí cuando desde Nueva York supo de la muerte de Cecilio Acosta y escribió: la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Truécase en polvo el cráneo pensador, pero viven perpetuamente y fructifican los pensamientos que en él se elaboraron. Y por eso estamos en esta grata tarde de hoy, aquí rememorando al amigo Enrique Dussel. Muchas gracias.